y pues vengo a aplicar este problema, este ejercicio, usando el método de intercuartiles, límite superior, límite inferior, calculando el coeficiente de variación y realizando una prueba de Dixon para descartar datos. Bueno, entonces, primero nos dice el ejercicio: detección de valores atípicos en una muestra farmacéutica para el tratamiento de enfermedades cardíacas. Un laboratorio de control de calidad está analizando la cantidad de bisoprolol, un fármaco utilizado para tratar la hipertensión y enfermedades cardíacas, en 10 tabletas de un lote farmacéutico. Según la etiqueta, cada tableta debe contener 5 miligramos de bisoprolol como principio activo, pero los valores obtenidos tras el análisis son los siguientes en miligramos, y estos son los datos obtenidos. Bueno, el objetivo es identificar si hay algún valor atípico en la muestra y calcular error relativo, error absoluto y el coeficiente de variación. Eh, y pues describir todas las ecuaciones que se utilizan para las pruebas estadísticas. Bueno, tenemos que acomodar los datos con sus respectivos decimales. Entonces, a partir de acá, Excel nos da la opción para pues acomodarlo y ya queda todo bonito. También es necesario, digamos, organizarlo de menor a mayor. Entonces, usando los datos, podemos ordenar la forma en la cual ponerlo de menor a mayor, perdón. Es necesario solamente la columna B porque pues la A solamente pone la cantidad de tabletas y ya. Entonces aquí ya está acomodado de menor a mayor. Bueno, principalmente voy a calcular el promedio, que esto es igual promedio, y seleccionamos todos los datos y acá nos da el promedio. Luego, para calcular el cuartil 1, tenemos que escribir cuartil.exc, poner la matriz, que son la cantidad de datos, punto y coma, el cuartil 1, porque pues es el cuartil 1 que vamos a calcular. Entonces aquí le damos enter y ya aquí nos da el cuartil 1. Para el cuartil 3 es lo mismo, cuartil.exc, la matriz que son todos los datos, y cuartil 3. Listo. Y ahora el IQR es restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces solamente seleccionamos los datos. Cuartil 3 menos cuartil 1. Y ya, acá nos da el intercuartil, el valor del intercuartil. Esto lo podemos acomodar que queden con la misma decimales que el Q1. Así queda mucho más acomodado el formato. Y para calcular el límite inferior y el límite superior, como lo vemos acá, es igual. Bueno, el límite inferior es el promedio menos 1,5 por el intercuartil. Y acá ya tenemos el límite inferior. Lo mismo para el límite superior, pero usando la suma. Entonces, promedio más 1,5 por el intercuartil. Listo. Entonces acá ya tenemos los datos intercuartílicos. Bueno, ahorita para poder calcular, bueno, para poder saber como tal si hay algún dato atípico en el formato, vamos a usar el criterio de Dixon, que pues para 10 datos, que como vemos es la cantidad de datos que hay, debemos que usar esta ecuación de acá, seleccionando los dos primeros datos, luego el dato n-1, o sea, el número de datos menos 1, que sería el 9, que es este, pues de menor a mayor, y así nos da el R calculado. Y para poder saber, bueno, para poder analizar si hay un valor atípico o algo, acá tenemos el R estadístico, que equivale para 10 datos 0,412. Entonces vamos a hacer, entonces igual, x1, digo x2 menos x1, entonces este dato menos
x1. Esto debemos que ponerlo entre paréntesis para poderlo tener más seguro y no que nos salga algún error. Entonces dividido el dato número 9, que es esto solamente es menor o mayor, entonces el dato número 9 es 5,10 menos el x1, que otra vez es ¿vale? Entonces otra vez entre paréntesis y acá nos da este valor. Bueno, como tal, para poder analizar si hay datos atípicos, bueno, si el límite, bueno, el último dato de alguno de los datos son atípicos, el R calculado debe ser mayor al R crítico. Entonces, pues como vemos, usualmente el 0,26 es mucho menor al 0,12. Entonces, no hay eh, como tal algún valor atípico en las cantidades. Entonces, entre esas ideas, no es necesario calcular un error relativo o absoluto sabiendo que no hay un valor atípico. Sin embargo, podemos calcular el coeficiente de variación de, del- de los datos. Y el coeficiente de variación lo tenemos aquí, es la desviación estándar sobre el promedio. Entonces, sería calcular desvesta punto muestra, porque pues es muestra. Entonces, miramos todos los datos, le damos enter y esta sería nuestra desviación estándar. Y pues el promedio ya lo tenemos acá. Entonces solamente podemos poner la coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar sobre el promedio. Y listo, este sería nuestro coeficiente de variación. Y ya, eso sería todo. Bueno, mi nombre es Audrey Padilla y yo les voy a explicar una aplicación de la prueba de Student con el siguiente ejercicio. Una empresa farmacéutica ha descubierto tu talento en el manejo estadístico de datos y te ha solicitado asesoría para analizar los resultados de un proceso de remediación de contaminantes emergentes utilizando algas. Quieren saber si el tratamiento ha sido efectivo para reducir las concentraciones de estos contaminantes en sus efluentes. Para ello, te proporcionan los datos de las concentraciones de un contaminante antes y después del tratamiento. Plantea todo el trabajo estadístico para desarrollar el ejercicio, menciona cuánto fue remediado y si debe descartar algún dato y por qué. Escribe todas las ecuaciones que has utilizado para tu respuesta estadística. Bueno, lo primero que vamos a realizar para esta prueba es determinar que es una prueba test student para datos pareados, ya que nos están indicando un antes y un después de concentraciones. Entonces, vamos a realizar primero, verificar que los datos tengan sus debidos decimales. Luego vamos a realizar la diferencia de estos, colocando el la primera concentración de la muestra 1 menos la segunda concentración que se tuvo de la muestra 1. Y esto lo vamos a realizar con todos los datos, arrastrando eh, el cursor. Listo, vamos a dejar también con los decimales necesarios. Ya teniendo esto, realizamos el promedio de estas diferencias, igual, y colocamos los datos. Tenemos que este es nuestro promedio, calculamos también el número de datos que se tienen, tenemos tantas muestras, entonces esa sería nuestra cantidad de datos, perdón, igual contar, seleccionamos la cantidad de muestras que tenemos y colocamos. Nuestros grados de libertad serían la cantidad de muestras que tenemos menos 1, eso nos da los grados de libertad, que serían 9, y vamos a realizar esta prueba con un alfa de 0,05. Luego vamos también a calcular la desviación estándar también de las diferencias.
Entonces colocamos ves y seleccionamos también los datos, obteniendo así nuestra desviación. Listo. Ahora nos dicen que esta prueba tenemos que calcular el test estadístico o el estadístico de prueba con la siguiente fórmula que tenemos aquí. Entonces nos paramos aquí y colocamos el promedio de la diferencia dividido, abrimos un paréntesis, la desviación estándar de la diferencia sobre la raíz de nuestra cantidad de muestras. Lo que nos da un valor bastante alto en el t. Y ahora vamos a calcular el t crítico, que es con lo que vamos a comparar nuestro t estadístico. Este t crítico se saca con la fórmula invertido punto t y nuestra probabilidad es este alfa de 0.5, coma, nuestros grados de libertad, no olvidemos que tenemos que poner el 1 y restarle el alfa que tenemos para que nos dé bien la ecuación, y ya con eso cerramos el paréntesis y nos da este dato. Y por último vamos a calcular también el p-valor, que se calcula con la fórmula distri punto t para dos colas. Vamos a colocar aquí nuestra x sería el t estadístico, punto y coma, grados de libertad 9 y le damos igual. Ahora nos toca analizar para tomar una decisión, y es que el t estadístico es mayor en este caso que el t crítico. Y para la prueba T esto nos dice que la hipótesis nula se tiene que rechazar porque sí existe una diferencia significativa en las medidas de los datos. Entonces, como aquí hemos planteado la prueba, la hipótesis nula, que no existía alguna diferencia significativa, y nuestra hipótesis alternativa sí era que había una diferencia significativa, estos datos, nuestro t estadístico y nuestro t crítico, nos indican que al ser el t estadístico mayor que el t crítico, se tiene que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Bueno, también nuestro p-valor nos indica que al ser un valor tan pequeño, por debajo de 0.05, pues se debería rechazar nuestra hipótesis nula. Y para terminar de resolver el problema, nos dice que mostremos cuál fue el porcentaje remediado, y para esto lo que vamos a hacer es añadir una columna, colocar porcentaje de remediación y colocar la siguiente fórmula. Vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar la diferencia de las concentraciones sobre el valor que teníamos anteriormente, y todo esto lo multiplicamos por 100 y vamos a hacer hacia abajo para que nos haga el valor de todos. Ahora vamos a colocar el promedio de esto
lo que nos indica que tuvimos un 39.22% de remediación en el análisis realizado de las concentraciones. Ahora también nos dicen que si hay algún dato para descartar, y lo vamos a realizar como mi compañero lo hizo anteriormente, analizando los datos de cada concentración con un diagrama de cajas y bigotes que nos indica cómo están los datos dentro de su respectiva incertidumbre. Entonces vemos que para estos datos de las concentraciones anteriormente tomadas no se debería por qué descartar ningún dato. Y ahora para los datos de las últimas concentraciones obtenidas, otra vez vamos a hacer el gráfico y vemos que no nos muestra que ningún dato tomado de las muestras se encuentra por debajo de la incertidumbre de los datos. Entonces, por ende, no se debería descartar ninguno de los datos que tenemos. Gracias.